Bueno, muy bien. Entonces configuraremos a continuación la sesión inicial de este módulo de pruebas diagnósticas para la lectura crítica, estudios primarios y revisiones sistemáticas o estudios secundarios, abordando el aspecto medular de lo que hace un diagnóstico, es decir, el concepto del continuo de salud-enfermedad y cómo esto puede ser concebido desde el punto de vista epidemiológico como una secuencia causal de causas, fallas, mecanismos y efectos, y cómo el pensamiento médico o clínico actual aborda ese modelo para finalmente arrojar lo que llamamos una impresión diagnóstica. Entonces, originariamente, desde hace 150 años, desde la época, digamos, de la medicina científica, en la segunda mitad del siglo XIX, dado la identificación de agentes microbianos y su asociación con enfermedades, que llamaban en ese momento enfermedades infecciosas, se habló de etiología de las enfermedades. Pero inclusive en el presente se puede identificar individuos que se exponen a esas etiologías, a agentes infecciosos, agentes tóxicos, agentes ambientales, agentes nutricionales, etcétera. Y el solo hecho de exponerse a ese agente etiológico no necesariamente desarrolla una enfermedad. Esto naturalmente es la construcción de una secuencia causal a lo largo del tiempo y en ese orden de ideas. La salud pública, por ejemplo, aborda todos esos factores que incrementan la probabilidad de enfermedad bajo el rótulo de determinantes, ya sea de la salud o de la enfermedad, que son mucho más allá de los aspectos meramente biológicos. Y el modelo epidemiológico habla muy en concreto de lo que llamaríamos la causa necesaria. Ese es el aspecto fundamental, indispensable para la ocurrencia de la enfermedad, pero como ya lo dijimos previamente, a veces exponerse al bacilo tuberculoso e infectarse con el bacilo tuberculoso no hace que uno desarrolle enfermedad tuberculosa o tuberculosis, por lo que las causas necesarias son simplemente elementos o componentes de esa causa idiosincrática de cada individuo, incluyendo allí a los genes, que terminan desde la perspectiva epidemiológica en lo que llamaríamos marcadores de riesgo. Es decir, yo no puedo decir que alguien ya está enfermo, sino que ha acumulado determinados factores o marcadores de riesgo que incrementan la probabilidad de la aparición de su enfermedad. En lo concreto, esa causa es un aspecto integral biopsicosocialmente estructurada, genéticamente o genómicamente determinada o epigenéticamente finalmente determinada de manera idiosincrática para cada ser humano, en lo que llamaríamos la tríada ecológica, lo que llama el modelo epidemiológico moderno la tríada ecológica, aspectos del individuo, incluso sus genes, del medio ambiente con el cual interactúa y de los agresores que están entre esos dos escenarios, predisponen la aparición de la enfermedad. Y esa enfermedad, en el modelo que nosotros profesamos, se llama la causa suficiente, el conjunto de factores articulados en un momento determinado para la ocurrencia de una falla. Justamente aquí en esta imagen gráfica he marcado con esta línea, este asterisco rojo, el inicio de la enfermedad. Es decir, cuando la causa se completa, eso puede, diferentes factores irse articulando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, usted va deteriorando su sistema inmunológico, lo va disregulando con síndrome metabólico, con estilos de vida inadecuada, nutrición inadecuada, fuma, etcétera, etcétera, y llega el virus de coronavirus del SARS-CoV-2 y lo enferma de la enfermedad por coronavirus. Es decir, los agentes etiológicos pueden insertarse en cualquier momento de esa cadena si encuentran el terreno para desarrollarse. Entonces generan una falla orgánica que usualmente es funcional, ultraestructural, microscópica, imposible de detectar inclusive con microscopio electrónico, pero que empieza a promover un daño en la economía humana. Ese daño entonces marca lo que llamaríamos el inicio de la enfermedad, ¿verdad? El cual se promociona a través de un mecanismo. El mecanismo por antonomasia en todas las enfermedades, inclusive en el proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera, es el proceso inflamatorio.
Es decir, hay un proceso inflamatorio generalmente que subsigue o promueve esta falla hasta la aparición de síntomas. Usualmente, la aparición de falla debería dar signos de esa falla. Sin embargo, la ciencia médica está muy lejos de detectar esas fases incipientes de la enfermedad que a veces superan lustros a la aparición de los signos y síntomas. Y ese síndrome, ese conjunto de signos y síntomas, pues tienen unos desenlaces finales que son mutuamente excluyentes. O se cura, o se cronifica, o entra en un estado de discapacidad o de disabilidad, o fallece. Y esos porcentajes de probabilidad que tiene cada condición clínica particular en cada ser humano en particular, más o menos es conocido, y el conjunto de causas o factores de causa suficiente, la falla que produce su mecanismo y su manifestación con sus posibles desenlaces, es lo que llamaríamos historia natural de la enfermedad. Entonces, cada individuo tiene una historia natural. Iatrogénicamente, es decir, artificialmente, la medicina podría actuar aquí, podría actuar acá, podría actuar acá, podría actuar acá, en el intento de modificar significativamente esa historia natural, y si lo hace y lo logra, recibe el nombre de curso clínico. Es decir, el curso clínico es el efecto de la acción médica en el curso natural de las enfermedades. Entonces, hay dos fases de la enfermedad y una fase antes de la enfermedad. Las fases de la enfermedad, entonces, es la fase presintomática, en la cual hemos dicho siempre, suena risible, pero esa fase debe ser signomática. Si hay enfermedad, debe haber alguna evidencia de la enfermedad, sino que somos incapaces de detectarlo. Y hay una fase sindromática. Y en ese orden de ideas, entonces habría unos tiempos de acción, un tiempo de latencia. Si yo hago que durante el tiempo de latencia o el tiempo de inducción de la enfermedad, introduzco factores protectores, etcétera, pues yo reduzco la posibilidad de que ocurra esta falla sucesivamente. O cuando hago el diagnóstico muy temprano, ya estando enfermo, pero no sintomático, o cuando hago el diagnóstico temprano en las fases iniciales, etcétera. En la medida en que yo actúe más hacia la derecha, más hacia el síntoma, más hacia el signo, más la masa, al estado de sepsis, etcétera, etcétera, pues tengo que hacer más trabajo para lograr iguales desenlaces que si los hiciera, si trabajara la fase de prevención. Entonces hay tres periodos en la enfermedad, entonces hay dos fases de la enfermedad y tres periodos. Uno que es el periodo de inducción, que es todo el tiempo que transcurre hasta que se articula completamente la causa suficiente. El periodo de promoción, durante el cual bajo la patogenia se va promoviendo el daño estructural, funcional y estructural en el ser humano. Y el periodo sindromático, que es cuando ya aparecen los síntomas o signos o la condición clínica propiamente dicha. Lo interesante del asunto es que todo lo que yo haga para en la fase de latencia o de periodo de inducción de la enfermedad, para evitar que se estructure la causa suficiente, se denominaría prevención primaria. Es la verdadera prevención primaria. Ya estando enfermo, pero antes de estar signomático o sindromático, perdón, todo lo que yo haga allí en esa fase, que es lo que generalmente se haría a través de la detección por tamización, es prevención secundaria, pero ojo, ya se está enfermo. Y todo lo que se hace en la fase sindromática o sintomática, que es desafortunadamente el 80% del ejercicio médico, es lo que llamaríamos prevención terciaria. Lo conspicuo de este asunto es que entre más hacia la derecha yo actúe, cuesta más esa acción, pero tiene menos beneficios, menos efectos. Es decir, trabajar sobre las fases tardías de la enfermedad no es costo efectivo. Se ha estimado que por cada dólar que yo introduzca en la prevención primaria, tengo luego que utilizar $7 para tratar esa condición que se hubiera podido. Por cada dólar, 7 de gasto.